Buenas tardes, mis amigos, buenísima tarde. Aquí como siempre, feliz, gozosa, dándole gracias al Creador porque grandes son sus maravillas. El que se agarra de Dios no se cae. Llevémonos de nuestra corazonada porque, vuelvo y les repito, grandes son sus maravillas. El Señor es bueno, el Señor es grande, el Señor es poderoso. La Biblia no miente, la Biblia siempre tiene la razón. Lean la Biblia, guíense de la Biblia y vamos a ir de victoria en victoria. Como siempre, vamos a ponernos en presencia del Señor en este nuevo día. Vamos a darle la bienvenida al Padre, Hijo y Espíritu Santo para que seamos cubiertos con la sangre de Cristo. Sangre sanadora, sangre liberadora, ven Espíritu Santo, llena mi vida de ti, ven, límpiame a todos los que están aquí presentes, detrás de cámara en sus hogares y a mí, límpianos el closet del alma. Yo sé que el Espíritu de Dios está sobre mí y sobre todos ustedes. El Señor me ha ungido. Me ha enviado a llevarle las buenas nuevas a todos ustedes. Bienvenido eres en esta hermosa tarde. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Vamos a buscar a Marcos 9, 2, 10. Marcos 9, 2, 10. Y amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y su vestido se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no solo lo que hablaba, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que le hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, le mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Estas son palabras de mi Padre Celestial, a quien le doy la gracia por haberme puesto a escoger este hermoso evangelio para la prédica del día de hoy. Es algo hermoso, porque yo no soy la que escribí nada aquí. Yo me estoy dirigiendo por lo que el Señor me está diciendo que yo le diga a ustedes. Yo espero que todos entendamos este hermoso mensaje que yo voy a dar el día de hoy, porque como le he dicho, yo soy tan pecadora como todos ustedes. Los 5 dedos de las manos no son iguales y todos nos equivocamos, pero tenemos que arrepentirnos y buscar la manera. Para hacérselo más corto, yo hago el Padre Nuestro no sé cuántas veces al día. El final dice: y líbranos de todo mal, amén.
Ahí termina el Padre Nuestro. Entonces estamos pidiendo que nos libre de todo mal. Vamos a comenzar a hacer diario el Padre Nuestro. Como le dije, la Biblia no se equivoca, busquemos del Señor. Así que nuevamente, bienvenido eres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, a cada uno de sus hogares. El Dios que nos fortalece y purifica. En este tiempo de Cuaresma recibimos una insistente llamada a volver a Dios, a reencontrarnos virtualmente con Él. Pero es esencial que nos preguntemos a qué Dios debemos volver, cuál es el rostro de ese Dios al que queremos mirar cara a cara y vivir para Él. La palabra y la lectura son una gran ayuda para purificar ideas, vivencias, sentimientos que podrían no coincidir con el auténtico rostro de Dios manifestado en Cristo Jesús. Cuando he tenido ocasión de leer y comentar la lectura con grupos de adultos y jóvenes, invitándoles a que expresaran libremente sus reacciones, se amontonaban las preguntas. Por ejemplo, ¿Dios pone a prueba? Resulta contradictorio que Dios violente a sus seguidores y se arriesgue a perderlos si tropiezan con sus pruebas, pero además no lo sabe todo Dios. ¿Para qué necesita hacer esas comprobaciones? Ese Dios que pide el sacrificio de Isaías no parece un poco sádico, aunque al final interviniese para que Abraham no lo llevase a cabo. ¿Es aceptable un Dios que pide semejante cosa? Y con respecto a Abraham, se nos está proponiendo como modelo una obediencia ciega. ¿No parece muy modélico que alguien pretenda poner en práctica semejante barbaridad? Y es cierto que el nombre de Dios se han cometido y se cometen auténticas atrocidades o exigencias absurdas que ocurren cuando se conoce poco o mal el rostro de Dios. ¿Él es acaso Abraham, que apenas comenzaba a conocer a Dios, y cuando falta un discernimiento adecuado para valorar lo que creemos que nos piden? Digamos, por tanto, algunas claves por situar el texto y aplicarlo a nuestras vidas. Lo primero es que la revelación de Dios en la Biblia es progresiva. A lo largo de muchos siglos, su rostro va clarificando y purificando con el paso del tiempo. No encontramos en la Biblia un único rostro de Dios, ni es posible hacerlos compartibles entre sí, porque no lo son. Y como ha dicho repetidamente la Iglesia, no se puede interpretar un texto prescindiendo del resto de la Biblia. Recuerden que siempre les he dicho que no lean los pedacitos de verso
de la Biblia. Hay que leerlo completo para poderlo ir entendiendo. Y particularmente los cristianos tenemos que contar con Jesús de Nazaret y su definitiva revelación del rostro de Dios. En segundo lugar, ¿de dónde sacó Abraham esa petición de Dios? Porque es claro que Dios no da voces, no ni conversa como lo hacemos nosotros. El hombre aprende a escuchar su voz en el fondo del corazón. Como le he dicho, Dios no habla, somos nosotros que no sabemos escucharlo. Y mientras no aprendemos a ser obedientes y a escuchar a Dios, no vamos a vivir de victoria en victoria. Como le dije, escuchar su voz en el fondo de nuestro corazón es una intuición profunda, una inquietud que se mezcla a menudo con otras voces. El hombre de Dios tiene que aprender a discernir. Tenemos que aprender a discernir. Eran frecuentemente en las religiones del entorno de Abraham los sacrificios humanos, y Abraham siente que Dios le pide algo similar. No conocía suficientemente a Dios, y aunque le cueste, aunque no entienda, aunque se revuelve por dentro, decide hacer caso a aquella voz. Es un hombre obediente y se pondrá en camino con Isaac, pero sin renunciar a seguir discerniendo. Dios mismo acudirá en su ayuda para hacerle ver que él no es como otros dioses, que se entienda, que reclaman sacrificios humanos. Dios no reclama sacrificio humano, y para agradecerle su capacidad de sacrificio y renuncia, Abraham, aunque fuera por error, ha mostrado que Dios está por encima de comprender, por encima de sus intereses, por encima de su deseo de futuro, por encima de su idea de Dios, y confía en la promesa que Dios ha hecho. En esto sí que es Padre de los creyentes y nos plantea un reto por nuestra Cuaresma. Isaac era un regalo de Dios. Era como la recompensa recibida por haberle obedecido, dejando atrás su tierra y poniéndose en camino sin saber siquiera a dónde. A la tierra que yo te mostraré. Era por encima algo bueno. Ese hijo era un don de Dios. Aprendemos, por tanto, que Dios nunca nos pedirá que renunciemos a lo bueno, a sus dones, que siempre estará de parte de la vida protegiéndola, pero siempre queda el peligro, la tentación de adueñarnos, sentirnos propietarios de sus dones, hacer de ellos nuestra seguridad, hasta el punto de olvidar de quién nos vienen, a quién pertenecen realmente y qué sentido o significado tienen. Nuestro punto de apoyo no deben ser nunca los bienes recibidos de Dios, sino Dios mismo, y por tanto tendremos que estar siempre dispuestos a renunciar incluso a lo que nos parece
imprescindible, sin dudar de que Dios proveerá. Dios provee, Dios provee. Él siempre nos va a dar lo que sea, lo mejor para nosotros. Como le va explicando Abraham a su hijo por el camino para el monte Moriah. Es el Dios que provee y que bendice. Es el Dios de los dones. Por último, hay que renunciar de una vez de hacer responsable a Dios de nuestras tentaciones. No hagamos responsable a Dios de nuestras tentaciones, de decir que nos pone a prueba. No, nos dice de la carta de Santiago: feliz el hombre que soporta la tentación. Óigame, es una victoria cuando soportamos la tentación, porque Dios no nos tienta, jamás. Dios no nos tienta. Como le dije, feliz el hombre que soporta la tentación. Superado la tentación, recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman, a los que le obedecen. Ninguno, cuando sea tentado, diga: ¿es Dios quien me tienta? No, porque Dios no es tentado por el mal, ni tienta a nadie. Que se entienda, cada uno es tentado por el propio deseo que lo arrastra y seduce. Mirando ya hacia el Evangelio, Jesús ve llegar momentos difíciles. Se huele el fracaso y la muerte a la vuelta de la esquina. Más pronto que tarde, su vida se verá envuelta en la oscuridad y será tronchada. Y necesita encontrarse con el Padre buscando un poco de luz y de fortaleza. La cercanía, la confianza y el encuentro con el Padre son indispensables para superar los momentos difíciles, para no venirse abajo ante la soledad de tomar decisiones difíciles y ante el desconcertante silencio de Dios. Nos advertirá más adelante: orad para no caer en tentación. Por otro lado, los 3 discípulos que acompañaban andan también confundidos, como Abraham, sobre los caminos de Dios. No aceptan un Mesías fracasado, suficiente, entregado, sacrificado, sin poder ni gloria. Y Jesús tiene que ayudarles a discernir los caminos de Dios, su voluntad. Les recuerdo que todos los caminos de Dios son perfectos. Esto vale mucho hoy para la iglesia. La entrega silenciosa, el silencio, la humildad, el sacrificio, el huir de la gloria, prescindir de todo tipo de tentaciones. En la escena que contemplan aparecen 3 personajes. En primer lugar, Elías, que representa a los profetas. Ellos hablaban en nombre de Dios, oracolo del Señor, anunciadores de las novedades de Dios, del futuro que Dios siempre abre para su pueblo, anunciadores del Mesías. Por su parte, Moisés fue el fundador del pueblo, el redactor de la ley, el guía hacia la tierra prometida que mana leche y miel. Y en tercer lugar, el propio Dios, representando como
en el Éxodo por la nube y una voz que pide escucharle. Los tres rodean a Jesús y desaparecen, quedando Jesús como único protagonista. Es decir, Jesús es el nuevo Moisés, fundador de un nuevo pueblo, de una nueva alianza, de una nueva ley, un nuevo guía hacia la plenitud. Jesús es el nuevo profeta que anuncia y abre el futuro de Dios. Ya no harán falta más portavoces de Dios. Jesús es el único, es la palabra de Dios. Por eso también desaparece Dios de la escena, porque ahora será Jesús, el Hijo amado, la nueva presencia de Dios entre los hombres. Algunas conclusiones para nuestros caminos cuaresmenal. Para la cuaresma. Invitación urgente al encuentro, calmando con Dios para que Él nos ayude a discernir sus caminos, purificar su rostro y para ser fortalecido ante la tentación y la prueba que llegarán en algún momento. En esta oración no puede fallar la palabra que es Jesús, escuchándole y dejándonos acompañar por Él cuando toque bajar del monte a la dura realidad de la vida, el dolor, el fracaso, la oscuridad, el sinsentido, el silencio de Dios y abrirá a la luz de la Pascua. Son caminos para la gloria. Si los vivimos confiando en Dios, no se esfumarán las dificultades que pueden presentarse, como no desapareció de la cruz del horizonte de Jesús, a pesar de ser su Hijo amado, pero la esperanza en el Dios de la vida y de la luz nos ayudarán a superarlas, como hizo Jesús, contemplarle, escucharle y seguirle. Él es el único camino para el triunfo. La lectura nos presentan unos caminantes en tensión. Por un lado, Abraham, que junto a Isaías camina hacia el monte Moria. Por otro lado, Jesús lleva a Pedro, Santiago y a Juan al monte Tabor. Es claro que ambos relatos nos indican lo difícil y desafiante que es el camino de la vida, un camino que no recorremos solos, sino que Dios está a nuestro lado. Para Abraham, esta subida es renuncia que implica una gran confianza en Él. La fe es confianza vivida esperanzadamente. No hay confianza sin esperanza, ni esperanza que no sea confiada. El filósofo Daniel Soren Kierkegaard describe en un libro Temor y temblor, los pensamientos y sentimientos que afloran en Abraham como hombre religioso que confía. Para los discípulos de Jesús, la subida al monte tiene lugar entre los dos anuncios de la pasión que realiza Jesús. La montaña, entendida como metáfora religiosa, implica esfuerzo, empeño, purificación, en donde solo es necesario lo imprescindible. Alcanzar la cima implica superación. Al mismo tiempo, la montaña es lugar privilegiado de búsqueda, encuentro y escucha con nosotros mismos y con Dios. En esta cuaresma tal vez sea preciso salir de nuestra rutina
esforzarnos por subir y contemplar las dificultades de la vida como parte de un camino que nos permitirá tener una mirada más nítida de la existencia, como nos recordaba Pablo. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará con nosotros? Es tiempo de fe confiada. Los protagonistas no bajan de la misma manera. Algo ha cambiado en ellos. Sus corazones tienen una nueva esperanza. La esperanza nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano, independientemente de la circunstancia concreta y los condicionamientos históricos en que vive. Nos habla de ser, de una inspiración, de un anhelo de plenitud, de vida lograda, de uno que tocar lo grande, lo que llena el corazón y eleva el espíritu hacia los grandes. Para terminar, mis amigos, óiganme, tenemos que llevarnos del corazón, llenar esos huecos vacíos, complacernos, aprender primero a complacer a Dios, escuchar su voz y aprender a confiar en nosotros mismos, en vivir, no para darle gusto a los demás, porque si le damos gusto a los demás, no somos completamente felices. Que esta nueva mirada cambie nuestra idea de Dios, que cambie nuestras vidas, que se transfigure. Entonces vamos a vivir el presente con confianza y miramos el futuro con esperanza. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante, y recuerde que la sangre de Cristo tiene poder.